Café Jurídico, episodio 152. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Hoy jueves 4 de noviembre, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia de la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Como cada primero de mes, hoy traemos un programa de análisis de doctrina y jurisprudencia acompañados de nuestra compañera Virginia Martínez Sánchez, abogada jiennense. En un momento vamos a recibirla y hoy no me enrollo en la intro porque tenemos un largo programa por delante. Como digo, en un momento le voy a dar paso, pero antes déjame un momentito para hablarte de cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Y ahora sí, bienvenida Virginia, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juanma. Comenzamos este nuevo episodio del podcast con una sentencia que me ha llamado mucho la atención porque llevo un tiempo viendo en redes sociales como aspirantes a jueces, y digo esto porque ellos mismos lo comentan en publicaciones de compañeros de profesión, pues eso, que se encuentran inmersos en la oposición para llegar a ello, a ser jueces, que no entienden cómo podemos defender a según qué individuos, que los garantes del derecho a la defensa en toda su plenitud deberían de ser ellos mismos, con las herramientas que el Poder Judicial les da, que los abogados recurrimos por sistema, que la culpa del atasco judicial es de los abogados, que intentamos dilatar los procedimientos recurriendo sin ton ni son. Pues bien, he encontrado una sentencia en la que dos jueces se pelean, entre comillas, por una plaza en los juzgados de primera instancia de alguna localidad, y que gracias a esos recursos tan necesarios para poder ejercer nuestros derechos y los de nuestros clientes, finalmente uno de ellos consigue su propósito. La sentencia en cuestión es la número 1094/2021 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, de fecha de 26 de julio, que trata la controversia surgida en torno a una plaza de juez de instrucción, como he dicho antes. La situación es curiosa porque el magistrado recurrente estuvo ocupando la plaza de magistrado juez de un juzgado de instrucción por adjudicación en concurso de traslados de esa plaza, mientras su titular, que lo vamos a llamar magistrado X, permanecía en situación de servicio especial en la carrera judicial. A partir de aquí hay que tener muy claras las fechas en las que se producen los ceses y las incorporaciones de los magistrados para entender qué se debe decidir en este recurso. Pues bien, el 5 de marzo se produce el cese del magistrado X en su situación de servicios especiales y este vuelve a su juzgado. El 13 de febrero se acordó que el magistrado recurrente quedase a disposición del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El 20 de febrero se dispuso que el magistrado recurrente pasara a ocupar la plaza del juzgado de instrucción X, por llamarlo de alguna manera, que había quedado vacante, junto con la del juzgado de lo penal de otra localidad, en un concurso de traslados cuya convocatoria fue publicada en el BOE del día 10 de enero de 2020 y fue resuelto por acuerdo de la Comisión Permanente de 20 de febrero de 2020. Así lo hizo, tomando posesión de ese juzgado el día 9 de marzo de 2020, en el que continuaba desempeñando sus funciones cuando el 25 de marzo de 2020 interpuso el recurso de reposición. Por otro lado, el magistrado recurrido estuvo ocupando la plaza del juzgado de lo penal X, que antes habíamos comentado, en virtud de adjudicación en concurso de traslados, mientras su titular, el magistrado Y, permanecía en situación de servicio especial en la carrera judicial. Y las fechas en lo que a este magistrado recurrido interesan son: el 30 de enero se decidió la no renovación en el cargo del magistrado Y en situación de servicio especial. El 6 de febrero de 2020 acordó la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial el reintegro al servicio activo en la carrera judicial del magistrado Y. Y simultáneamente
que el magistrado aquí recurrido quedase a disposición del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Con fecha del día 11 de febrero, el Servicio de Personal Judicial solicitó del magistrado aquí recurrido que expresara su preferencia respecto de aquellas 2 plazas que habían quedado vacantes, lo que hizo solicitando la adjudicación en propiedad del juzgado de instrucción número tal, y así lo dispuso aquel acuerdo de la Comisión Permanente de 20 de febrero de 2020 bajo el título Adjudicaciones plazas ocupadas por la vía del artículo 355 bis 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Tribunal Supremo, según explica su sentencia, centra su visión en los siguientes hechos y sobre todo recalca cuáles son las fechas en las que debemos de poner el foco para saber cómo resolver este recurso. El día 6 de febrero de 2020 se acordó que el magistrado aquí recurrido quedase a disposición del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mientras que un acuerdo de igual contenido se adoptó respecto del magistrado aquí recurrente el día 13 de febrero de 2020. El titular de la plaza, que estaba en situación de servicios especiales y que en tal situación desempeñó el magistrado recurrido, se reintegró a ella el 16 de marzo de 2020, mientras que tal reintegro por el titular de la plaza que desempeñó el magistrado recurrente tuvo lugar el 5 de marzo de 2020. De lo que se trata es, en suma, de determinar qué fechas, las primeras que he dicho o las segundas, han de ser tomadas en consideración para decidir este recurso. Y seguidamente el Tribunal Supremo dice en su sentencia que la decisión de este recurso va a depender de la interpretación que debamos hacer del artículo 355 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducido por el artículo único punto 2 de la Ley Orgánica 4/2014 de 11 de julio. Y continúa la sentencia diciendo que la resolución impugnada de la Comisión Permanente razona en lo que importa lo que sigue. La cuestión que se plantea en el recurso es determinar cuándo se produce de manera efectiva la situación de adscripción a tenor de lo dispuesto en el citado precepto, lo que es determinante a efectos de establecer la preferencia en la obtención del destino mediante los mecanismos previstos en el artículo 355 bis punto 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. A estos efectos no puede perderse de vista que, según se desprende del tenor literal del artículo que antes hemos dicho, la adscripción y disposición del presidente del Tribunal Superior de Justicia del magistrado que viniese ocupando la plaza al que se reincorpora su titular se produce cuando éste se reintegra a la plaza. Esta dicción permite al recurrente sostener, con apoyo de la literalidad del precepto, que la adscripción tiene lugar en el momento en el que el titular de la plaza que ha reingresado al servicio activo toma posesión del destino del que era titular, momento en el que se produce el efectivo reintegro del mismo a la plaza. Para determinar la mayor permanencia en esta atípica situación es preciso establecer en qué momento se ha de entender producida. A este respecto, no es ocioso recordar que este órgano de gobierno del Poder Judicial ha venido sosteniendo que a efectos del cómputo de la antigüedad necesaria para invocar las preferencias en los concursos de destino se ha de estar al momento del nombramiento y no al de la toma de posesión, en la medida en que desde aquel momento se genera la relación jurídica que vincula al juez o magistrado con su nuevo cargo, de forma que la toma de posesión constituye el acto que depende en exclusiva de la voluntad del interesado, por virtud del cual se perfecciona esa relación y opera, si se produce dentro del plazo establecido, la retroactividad de los efectos inherentes a la misma al momento del nombramiento. Este criterio ha sido refrendado jurisprudencialmente, habiéndose considerado razonable y conforme a las reglas del artículo 3.1 del Código Civil, con preferencia al que atiende al momento de la toma de posesión. En este sentido, se ha respetado el criterio mantenido por el Consejo General del Poder Judicial en el ámbito de su discrecionalidad interpretativa, ante la eventualidad de dos posiciones posibles a la hora de interpretar y aplicar la norma. El hecho de que se puedan mantenerse dos interpretaciones posibles significa que en rigor se está no ante una cuestión de legalidad, sino de oportunidad.
de manera que para moverse dentro de los límites de este marco de discrecionalidad, la opción seguida, además de razonable, ha de ser coherente con actuaciones precedentes. La proyección de esta línea jurisprudencial al caso examinado supone estar antes que al momento de la toma de posesión y antes que al momento en que se produce la concreta adscripción funcional, al momento en el que se acuerda el reintegro al servicio activo y la reincorporación a la plaza reservada, esto es, a la reintegración a la plaza, como dice el artículo 335 6 bis 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es cuando se ha de entender producida la adscripción, con independencia del momento en que se hubiera producido la concreta asignación funcional de la plaza al magistrado adscrito, y con independencia también del momento en que tenga lugar el acto de toma de posesión, siempre dependiente de la voluntad del interesado o de otros factores que en último extremo también están sujetos a su voluntad. Toma de posesión que constituye el acto por virtud del cual se confirma la relación y situación jurídica que afecta a quien lo realiza desde el momento en que fue acordado su reingreso en el servicio activo y su reincorporación a la plaza reservada, y que permite la retroacción de sus efectos. ¿Y qué decidió al respecto el Tribunal Supremo? Literalmente, Juanma dice: como es de ver, la resolución transcrita se refiere en algunos momentos a la discrecionalidad interpretativa del Consejo General del Poder Judicial, al margen de discrecionalidad que permite la decisión entre dos posiciones sostenibles, e incluso a que en rigor se está no ante una cuestión de legalidad, sino de oportunidad. Claro es que tales referencias son producto de un grave error jurídico, debiendo así prescindirse de ellas. En el caso de autos, aquel artículo 355 bis 2, en lo que hace a la cuestión que debemos decidir, no abre para quien haya de aplicarlo ningún resquicio, ningún extremo, ningún ámbito de subjetividad, pues ha definido de modo completo el supuesto de hecho y su consecuencia jurídica. Por tanto, una vez constatado que el supuesto de hecho es aquel al que tal norma se refiere, solo cabe interpretar cuál es la consecuencia jurídica que la misma ha dispuesto para él. Tal labor se corresponde con la que es propia del ejercicio de una potestad reglada, no en ningún caso de la que lo es en ejercicio de una potestad discrecional. Sí estamos, por todo ello, ante una cuestión de legalidad, no en modo alguno ante una de oportunidad. Por lo que estarás de acuerdo conmigo, Juanma, en que el alto tribunal da un buen zasca al Consejo General del Poder Judicial, al menos en lo que a esta resolución acuerda. Y continúa el Tribunal Supremo argumentando que procede detener la atención en el inciso de aquel artículo 355 bis 2, según el cual quien mediante los mecanismos ordinarios de provisión ocupen los referidos destinos, es decir, aquellos cuyos titulares se encontraban en situación de servicios especiales, quedarán cuando se reintegren a la plaza su titular adscritos al o a disposición de él. Y continúa el artículo. La resolución impugnada reconoce que el tenor literal de esa frase, cuando se reintegre a la plaza su titular, permite argumentar conforme al criterio que sostiene el recurrente, lo que en suma conduciría al acogimiento de su recurso. Sin embargo, por las razones que expone y que antes hemos transcrito, llega a la conclusión de que las fechas relevantes no son las del reintegro, el 5 de marzo en el supuesto de lo irrecurrente y el 14 de marzo de 2020 en el del recurrido, sino aquellas en las que fueron adoptados los acuerdos por los que los magistrados en lista quedaron a disposición del presidente del Tribunal Superior de Justicia, es decir, el 13 de febrero de 2020 en el supuesto del recurrente y el 6 de febrero de 2020. No es esa conclusión adecuada a la norma, no solo por el tenor literal de la misma, inequívoco, sino además por la lógica del sistema de cubrición de plazas vacantes en el que se reintegra para el caso particular que regula. Nos explicamos. Quien mediante los mecanismos ordinarios de provisión ocupa un destino cuyo titular se encuentra en situación de servicios especiales ha de seguir ocupándolo, ha de seguir prestando en él las funciones jurisdiccionales mientras ese titular no se reintegre, lo que impide que entre tanto pueda aquel ser adscrito o puesto a disposición de un modo efectivo, pues tanto la sala de gobierno del tribunal colegiado
en el caso de la adquisición, como la del que depende el presidente del Tribunal Superior de Justicia, en el caso de la puesta a disposición, no pueden, so pena de vulnerar el principio de inamovilidad, apartarle de aquellas funciones y encomendarle otras distintas de las que pasó a desempeñar mediante aquellos mecanismos ordinarios. Este argumento, esencial a juicio de este tribunal, ha sido traído a colación en el escrito de demanda, sin que el escrito de contestación de la Abogacía del Estado ni en de las alegaciones del magistrado recurrido, que luego en sus conclusiones califica de contestación, se haya referido a él. Entiendo que el Tribunal Supremo finalmente estima el recurso, ¿no? Efectivamente, Juanma. El Tribunal Supremo estima el recurso en su integridad y también es curioso el fundamento de derecho décimo en el que trata el tema de las costas y que dice así: en la imposición de las costas causadas en este recurso contencioso administrativo hemos de tener en cuenta la circunstancia relevante de que el magistrado recurrido se limitó a atender sucesivamente las decisiones erróneas de aquellos órganos defendiendo en este recurso los derechos que le habían sido otorgados. Por ello, el importe de las costas que fijamos en la cifra máxima de 4.000 euros habrá de ser soportado del siguiente modo: 3.500 para el Consejo General del Poder Judicial y 500 euros al indicado magistrado. Ciertamente resulta muy llamativa la división de las costas y que en gran parte debieran ser soportadas por el Consejo General del Poder Judicial. ¿Cuál es la siguiente sentencia, Virginia? Seguiremos en el área laboral y traigo una sentencia que trata el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por un trabajador sobre la prestación de incapacidad temporal. La sentencia en cuestión es la número 851/2021 del Tribunal Supremo de fecha de 27 de julio. Y los hechos más relevantes sobre los que versan son los siguientes. El 11 de febrero de 2013, la empresa acusó alta previa a la Tesorería General de la Seguridad Social del demandante, con fecha de efectos 12 de febrero de 2013, para realizar trabajos como oficial de primera. Dicha empresa tenía concertada la cobertura de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y profesionales con la mutua fraternidad MUPRESPA. El 12 de febrero de 2013, al actor se le practicó por cuenta de la empresa el examen de salud inicial en la Sociedad de Prevención de la Fraternidad, al término del cual se dirigió a las instalaciones en las que prestaría servicio, no permitiéndosele el acceso por el personal de seguridad al no estar preparada la documentación por su empresa. El 13 de febrero de 2013, el demandante sufrió un accidente doméstico al precipitarse por una escalera de 2 metros, expidiéndose por el SAS el 14 de febrero de 2013 parte de baja médica derivada de contingencias comunes con el diagnóstico de fractura cerrada húmero extremo inferior. El mismo 14 de febrero de 2013 el demandante fue declarado apto para el desempeño del puesto de trabajo de montador. El 15 de febrero de 2013 la empresa procedió a anular la baja del actor en seguridad social. El 2 de marzo de 2013 el demandante solicitó prestaciones de incapacidad temporal a la mutua. Y el 5 de abril de 2013 el hoy actor presentó denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, en el que consta que, si bien la empresa procedió a efectuar el alta previa en el régimen general de la Seguridad Social, anuló el citado alta por cuanto usted no llegó a prestar servicios por cuenta de la misma en la planta de la empresa X. En este sentido, cabe destacar que en aquellos casos en los que, efectuada el alta en el régimen correspondiente de seguridad social, el trabajador no procediera a prestar servicios por cuenta de la empresa referida, lo que procede es la anulación efectiva del alta por cuanto carece de fundamento al no haberse prestado servicios por cuenta ajena. El demandante percibió el subsidio por desempleo desde el 24 de enero de 2013 hasta el 30 de septiembre de 2013. Y otro dato también es que otro trabajador de la empresa demandada, al que se le realizó el examen de salud el día 12 de febrero de 2013 y fue apto para el puesto de trabajo del montador el 14 de febrero de 2013, fue cursada el alta previa el 15 de febrero de 2013 con fecha de efectos 18 de febrero de 2013. Pues bien, para poneros un poco en situación sobre cómo se llegó a este recurso de casación por la unificación de doctrina, es necesario aclarar que en primera instancia el juzgado de lo social dio la razón al empleado,
por lo que la empresa interpuso recurso de suplicación y el Tribunal Superior de Justicia estimó dicho recurso, por lo que en este caso ya fue el empleado el que interpuso posteriormente recurso de casación contra la sentencia del TSJ que, como ya hemos comentado, le quitaba la razón. ¿Y en qué sentido se pronunció el alto tribunal? Pues en este caso, el Tribunal Supremo trae a colación su sentencia de 8 de marzo de 2017 y dice que es cierto, como en esencia recoge la sentencia recurrida, que el artículo 138.1 letra I en relación con el artículo 124.1 de la Ley General de la Seguridad Social exige estar en alta o en situación asimilada a ella para causar las prestaciones de incapacidad permanente en su modalidad contributiva derivada de enfermedad común y que la situación de alta es asimilada la situación de desempleo total y subsidio, conforme a lo dispuesto en el artículo 125.1 de la Ley General de la Seguridad Social. Pero debe destacarse que, en relación al requisito del alta, la jurisprudencia de esta sala ha atenuado su exigencia mediante una interpretación humanizadora que pondera las circunstancias de cada caso concreto con el fin de evitar supuestos no justificados de desprotección. Esta línea jurisprudencial estableció la doctrina relativa a que el alta ha de referirse al momento en el que sobrevino la contingencia determinante en la situación protegida o aquella otra que, tras analizar la normativa afectante al convenio especial, considera que la baja en la seguridad social ha de entenderse con carácter provisional durante los 90 días siguientes al cese, en lo que el trabajador puede acogerse al convenio especial, conservando, por tanto, durante ese periodo los derechos que puedan serle legalmente atribuidos en relación al tiempo que duró la afiliación y la cotización a la seguridad social. Doctrinas a las que es dable adicionar la que interpreta con flexibilidad el requisito de estar inscrito como demandante de empleo, tanto más cuanto reunía los requisitos para obtener la pensión cuando los padecimientos se produjeron, añadiendo que, pudiendo concluirse en esta línea, el requisito de alta y la situación asimilada a ella han sido interpretadas de modo no formalista por esta sala, estimando en general que sí concurría la situación de alta cuando se inicia el acontecedor que conduce al hecho causante y es fundamentalmente explicable que se hayan descuidado los resortes legales prevenidos para continuar en alta. Entonces el requisito ha de entenderse por cumplido. Dicha doctrina jurisprudencial flexibilizadora que ha sido adoptada por la sala en otras prestaciones, en especial en las de muerte y supervivencia. Volviendo al caso de autos, el Tribunal Supremo nos dice en este caso que, como señala el Ministerio Fiscal en su informe, si bien la solución general para los supuestos contemplados en las normas antes transcritas nos podría llevar a entender que el actor no se encontraba en situación asimilada al alta, lo cierto es que las circunstancias concurrentes en el caso nos llevan a la solución contraria, puesto que, de acuerdo con el relato de los hechos probados, el actor se presentó en el lugar del trabajo tras pasar el examen de salud inicial en la mutua, con la finalidad de iniciar su prestación laboral el día previsto en la solicitud de alta, y no se le permitió el acceso por el personal de seguridad al no estar preparada la documentación por su empresa. En consecuencia, si tal y como estaba previsto el trabajador se presenta en la fecha prevista en su puesto de trabajo y no se le deja acceder por razones no imputables al mismo, no se le pueden denegar los efectos de alta cuando al día siguiente sufrió un accidente doméstico al precipitarse por una escalera de 2 metros con el diagnóstico de fractura cerrada del húmero extremos inferior, que le impide claramente ese día incorporarse a su puesto de trabajo, negándosele la prestación a la que hubiese tenido derecho sin discusión si la empresa el día anterior le hubiese permitido el acceso. La aplicación de la doctrina flexibilizadora expuesta al supuesto ahora enjuiciado comporta la estimación del recurso, debiendo entenderse que concurre el presupuesto de encontrarse el ahora recurrente en situación de asimilada al alta a los efectos de acceder a la prestación de incapacidad temporal, puesto que es fundada y razonablemente explicable que pudiera haber dilatado su incorporación a la empresa ante el acaecimiento de un accidente doméstico que dio lugar a la baja médica por la que solicita la prestación, por lo que el Tribunal Supremo estima el recurso de casación del empleado.
Sin duda alguna es un caso muy llamativo teniendo en cuenta la considerable casuística de accidentes domésticos con resultados de baja médica que llegan a sufrir los trabajadores. ¿Qué viene a continuación? Seguimos con el área de lo militar y ha despertado mi curiosidad la sentencia número 88/2021 de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de fecha de 7 de octubre, que además de tratar el delito contra el patrimonio en el ámbito militar, previsto y penado en el artículo 82.2 del Código Penal Militar, aclara en qué circunstancias está legitimado el Ministerio Fiscal para interponer recurso de casación, que es bastante interesante. Y a propósito de este tema, el Tribunal Supremo nos dice en su sentencia que, como ya ha declarado esta sala en otras ocasiones, recogiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Sala Segunda de este Tribunal Supremo citada en el recurso, el Ministerio Fiscal ostenta legitimación para interponer recurso de casación por vulneración de los derechos fundamentales a obtener la tutela judicial efectiva que promete el artículo 24.1 de la Constitución española y al proceso con toda la garantía del mismo artículo, en congruencia con su condición de parte en el proceso penal para evitar situaciones de posible indefensión y, asimismo, por su propia posición institucional en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, con exclusión de la denominada presunción de inocencia invertida, pues el derecho fundamental de la presunción de inocencia en sus distintas vertientes únicamente puede amparar a la parte acusada. El acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda de fecha de 27 de febrero de 1998 ya declaró que el Ministerio Fiscal puede recurrir en casación al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por vulneración de los derechos constitucionales que le corresponden como parte en el proceso. El enfoque desde el que la Sala de Casación ha de estudiar el presente motivo exige también tener en cuenta las limitaciones que pesan sobre la revisión de las sentencias absolutorias, pues como ya ha señalado la Sala Segunda de este Tribunal Supremo, las posibilidades de revisión en casación de sentencias absolutorias, dadas las características de este recurso, cada vez discurren por senderos más angostos, siendo abundante la referencia a las severas restricciones a la posibilidad de rectificar en vía de recurso los aspectos fácticos de sentencias absolutorias. Y es que, como ha declarado el Tribunal Constitucional, tras una evolución de su anterior doctrina, resulta contrario a un proceso con todas las garantías que un órgano judicial, conociendo a través del correspondiente recurso, condene a quien había sido absuelto en la instancia o empeore su situación como consecuencia de una nueva fijación de los hechos probados que encuentre su origen en la reconsideración de pruebas, cuya correcta y adecuada apreciación exija necesariamente que se practiquen en presencia del órgano judicial que las valora, como es en el caso de las declaraciones de testigos, de peritos y acusados, sin haber celebrado una vista pública en la que haya sido desarrollada con todas las garantías dicha actividad probatoria. En relación con los límites, no siempre bien diferenciado entre la tutela judicial efectiva y el inexistente derecho a la presunción invertida de la parte acusadora, con la ocasión del examen del recurso de casación interpuesto por este frente a una sentencia absolutoria, resulta oportuna la cita de la Sala del Tribunal del Supremo, en este caso la número 486/2019 de 15 de febrero, traída a colación por el Ministerio Fiscal, conforme a la cual la jurisprudencia de la Sala Segunda ha reconocido que el derecho a la tutela judicial efectiva puede ser invocado por el Ministerio Fiscal o la acusación particular cuando su pretensión punitiva, dándose los presupuestos procesales para ello, no obtiene respuesta alguna del tribunal de instancia o bien la misma es arbitraria, irrazonable o absurda, vulnerándose de esta forma lo recogido en los artículos 24.1, 9.3 y 120.3, todos ellos de la Constitución española, en su vertiente de derecho a obtener una respuesta razonable con proscripción de toda arbitrariedad de los poderes públicos. Si bien efectivamente no puede reconvertirse el recurso a la tutela judicial efectiva en un motivo casacional de presunción de inocencia invertida, que constituyendo una imagen especular de este derecho fundamental primigenio,
lo invierta para ponerlo al servicio de las acusaciones públicas o privadas y tornarlo en perjuicio de los ciudadanos acusados, que es para quien se ha establecido constitucionalmente como cimiento básico de todo nuestro sistema penal de justicia. La fuerza del principio constitucional de presunción de inocencia, que debe ser contrarrestada por la prueba de cargo y por la motivación condenatoria, no existe como contrapeso de la argumentación cuando se trata de dictar por insuficiencia de convicción una sentencia absolutoria, por lo que el derecho a la tutela judicial efectiva invocado por el Estado como titular del ius puniendi para revocar una sentencia absolutoria solo alcanza a supuestos excepcionales y no puede construirse invirtiendo en forma especular la argumentación sobre la razonabilidad de la valoración utilizada en el ámbito del derecho fundamental a la presunción de inocencia. Por tanto, resulta necesario distinguir claramente los recursos a los que la invocación del derecho a la tutela judicial efectiva se utiliza por las acusaciones como presunción de inocencia invertida, es decir, para cuestionar desde la perspectiva fáctica la valoración probatoria del tribunal sentenciador, que, apreciando toda la prueba de cargo practicada, no ha obtenido la convicción necesaria para desvirtuar la presunción de inocencia de aquellos supuestos absolutamente diferentes en los que la impugnación se refiere ya a la exclusión voluntaria y expresa de parte del contenido fáctico de cargo que se decide no enjuiciar, ya a la preterición de una parte sustancial del acervo probatorio, sea por mera omisión inexplicada o por error de derecho al apartar indebidamente una prueba de cargo válida de la valoración, ya a la motivación integrada por una mera aseveración apodíctica, entre otras concreciones. Muy curioso este concepto de presunción de inocencia invertida. Mucho, Juanma. Además, os comento muy brevemente que esta sentencia trataba el recurso de casación interpuesto por el ilustrísimo señor coronel auditor fiscal jefe de la Fiscalía del Tribunal Militar contra la sentencia que absolvía a un militar del delito contra el patrimonio militar. Todo viene dado según los hechos que constan como probados en la sentencia primaria, cuando se deposita en la sección de máquinas de la Ayudantía Mayor del Tercio de Armada un palé de válvulas de bronce que, según se cita, eran de cantidad indeterminada y no se encontraban catalogadas ni dadas de alta en el sistema de control de la Armada, y que parece ser que el militar vendió a una determinada chatarrería y que fueron recuperadas por la unidad orgánica del Poder de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de la localidad. ¿Qué sucedió finalmente? Finalmente, el Tribunal Supremo estima el recurso de casación y anula la resolución del Tribunal Militar, con devolución de la actuación al mismo para que, con distinta composición y previa celebración de la vista oral, dicte con libertad de criterio una nueva sentencia. Siempre llamativo el derecho militar, desde luego. Efectivamente, Juanma. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo Café Jurídico. Pues entonces nos vamos a despedir ya por hoy, no sin antes recordar a todos nuestros oyentes que de nuestra página web cafejurídico.es podéis escribirnos y acceder a todos los programas que hemos emitido hasta la fecha, así como que también es posible seguirnos y escucharnos desde las principales plataformas del sector. En cualquier caso, lo hagas desde donde lo hagas, suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo martes, donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.